Bueno, hermanos, el nombre del mensaje de esta tarde le vamos a poner del problema a la libertad. Voy a poner del descanso, pero voy a poner del problema a la libertad. Vamos a ver en esta tarde cómo un rey está tratando de agradar a un pueblo. Vamos a ver cómo un rey está tratando de agradar a los judíos de esa época. Vamos a ver cómo el poder de Dios está en los cristianos. Vamos a ver cómo Dios guarda y protege a su pueblo. Vamos a ver cómo Dios también protege al apóstol Pedro. Vamos a ver cómo Dios escucha nuestras oraciones. Y vamos a ver cómo Dios abre puertas en medio de las dificultades. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 12. Capítulo 12. Voy a leer en otra versión, por eso no he leído esta tarde, porque llevo otra versión de la Biblia. Y entonces es lo mismo, pero de diferente manera. ¿Lo tenéis ya todos? Bien, pues dice así la palabra de Dios. El rey Herodes comenzó por aquel tiempo a perseguir a algunos de la iglesia. ¿12 o 2? 12. Capítulo 12, versículo 6. No, 12, versículo 1. Del 1 hacia adelante. Hechos. Calla, ¿no? Sí. Bien, dice así. El rey Herodes comenzó por aquel tiempo a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó a matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo presentar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come el pan sin levadura. Después de apresarle, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por cuatro grupos de soldados, 4 soldados cada uno. Pasaba a presentarlo ante el pueblo. Una vez pasada la Pascua, así que Pedro permanecía en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con gran fervor. La noche anterior, al día de que Herodes le iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, en tanto que otros soldados vigilaban la cárcel delante de la puerta. De pronto apareció un ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate enseguida, y al instante cayeron las cadenas de las manos de Pedro. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió: ponte tu capa y sígueme. Salió Pedro tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que éste hacía. Más bien le parecía que estaba contemplando una visión. Pero pasaron la primera guardia y luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron enseguida. Después de haber caminado una calle, el ángel le dejó. Pedro comprendió entonces y dijo: ahora veo que realmente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todos los que querían hacerme los judíos. Al darse cuenta de esto, Pedro se dirigía a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Llamó a la puerta de la calle y la muchacha, llamada Rode, salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba en la puerta. «Estás loca», le contestaron. Pero como ella sostenía que era cierto, dijeron: no será él, sino su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando abrieron y vieron que era él, se asustaron. Pero él con la mano les hizo señas que se callasen.
y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió contar esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al hacerse de día, se produjo una gran confusión entre los soldados, porque no sabía qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscarle, pero como no pudieron dar con él, le hizo responsables a los guardias y mandó matarlos. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir a Cesarea. Amén. Bueno, aquí vemos, como he comentado antes, un rey intentando agradar a un pueblo, intentando agradar a los judíos de esa época. Aquí en el versículo 1, aquí ya podemos ver que ya estaban persiguiendo al apóstol Pedro. Aquí podemos ver que ya estaban siguiendo al apóstol Pedro. Luego en el versículo 6, estamos viendo cómo Pedro está vigilado por dos guardias y encima de todo estaba encadenado. Fíjate tú la vigilancia que tenía. Aquí ya vemos la precaución y el cuidado que tenían también con el apóstol Pedro. El rey dijo, tenemos una persona muy importante, así que como es tan importante para nosotros, vamos a tener la máxima seguridad sobre Pedro. No vaya a ser que se escape. O sea, soldados por todos los sitios, encadenado. Vamos a cuidarle y a ponerle soldados por todos lados. Aquí podemos ver a Pedro en medio de sus aflicciones. ¿Qué hacía Pedro en ese momento, en ese lugar tan frío, en ese lugar con tanta angustia? ¿Qué hacía Pedro? Dormir. Pedro hacía dormir tranquilamente. Pedro sabía que Dios estaba con él. Y esto, hermanos, es lo que debemos coger de ejemplo para nuestras vidas. Vivir con la seguridad de que el Señor está con nosotros. Tenemos que entender y creer que Jesús va delante de nosotros, Jesús va abriéndonos camino, va cuidándonos en cada momento. Esto es un reflejo para nuestras vidas. ¿Quién no tiene problemas de los que vemos aquí? Todos tenemos cientos de problemas cada día. Tenemos angustias y tenemos muchas dificultades. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en el Señor. Pedro era todo lo contrario. Tenía su fe y su confianza en el Señor. Cuando leemos la Biblia, los sermones y los textos, tenemos que aplicarlos a nuestra vida. Pero cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, ¿qué es lo que pasa? Porque uno tiene que organizarse. Cuando dejamos de leer la Biblia y dejamos de orar, o se lee poco, o se ora poco, la mayoría de las veces la incredulidad y la falta de fe nos quita el sueño. Todo lo contrario a lo que hacía Pedro. Pedro dormía en un lugar tan frío y nosotros a veces estamos aquí en la calle, estamos en la tierra y estamos más presos que estaba Pedro. Entonces entra en nuestra vida el ataque del espíritu de duda y viene el temor, la angustia, el cansancio, el orgullo y muchas situaciones más. Hermanos, Pedro sabía que Dios estaba con él. Y en este área es donde tenemos que madurar los cristianos y entender que Dios está con nosotros. Pedro sabía los planes de Dios, no le importaba estar en la cárcel, no le importaba estar con cadenas o en cualquier situación. Allí en la cárcel, en ese lugar tan frío, Dios tenía un propósito para él y lo iba a cumplir. Muchos guardias habían, muchas cadenas y mucha vigilancia. Pero aquí podemos ver que Pedro terminó siendo un pilar en la obra de Dios. Y esto para nosotros también tenemos que cogerlo para ser un pilar en la iglesia y en la obra de Dios. Pedro era un hombre sólido. Pedro tenía toda su confianza puesta en el Señor. Hermanos, la obra de Dios o lo que Dios inicia, la obra de Dios que inicia en nuestras vidas la va a cumplir y Él seguirá abriendo puertas, rompiendo cadenas y sanando enfermos, porque es Dios el Todopoderoso. Las dificultades y la incredulidad del hombre, Dios se va a manifestar aún más.
No importa las situaciones que estés pasando, no importa. El Dios que tenía Pedro, el Dios que tenía Pablo, el Dios que tenía David, el Dios que tenía Daniel y todas las muchas historias que vienen en la Biblia, Dios está también contigo. Estaba con ellos y está contigo también. Hay muchos ejemplos para aplicar a nuestras vidas. Dejémosles al Señor la puerta abierta para que pueda hacer el propósito que tiene para nuestras vidas. Dios siempre pelea por nosotros y nadie puede tocar las cosas de Dios. Lo que es de Dios, el Señor lo cuida. Hermanos, ¿cuántas puertas se abren delante tuyo y delante mío? Y muchas veces por la incredulidad que tenemos, no nos damos cuenta. Vamos como los caballos que llevan así las dos, llevan puestos dos... Gringolas. Sí, para que no miren para los lados, así vamos muchas veces nosotros. El Señor va abriéndonos puertas y no nos damos cuenta y vamos perdiendo las bendiciones. Pero todo viene por lo mismo. Cuando dejamos de orar, que es lo primero que tenemos que hacer, y de leer la Biblia, nos pasan todas esas cosas. Hermanos, el ministerio, mientras Pedro era bien vigilado, la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Oraba constantemente. Oraba constantemente. Fíjate el poder que tiene la oración. El Señor despertó a Pedro. Luego se rompieron las cadenas como si fueran hilos de coser. Se rompieron las cadenas como si fueran hilos de coser. Pasaron la primera guardia, pasaron la segunda guardia, luego llegan a la puerta de la calle y se abre la puerta. Ahí nos podemos dar cuenta el problema que tenía Pedro y la confianza que tenía en el Señor. Los problemas que tenemos nosotros muchas veces no son problemas ni son nada, es lo que he dicho antes, la falta de oración y de leer la Biblia, y nos quita el sueño y nos agobiamos. Dios es más grande que cualquier problema que podamos tener, porque es el Dios todopoderoso. Cuando uno sale a la calle y ve el mundo como está de confuso y va creyendo sus propias ideas, tú pasas por una venta de lotería y ves una cola de gente ahí. Los bares, la esclavitud de la bebida, todas las esclavitudes que hay de las máquinas tragaperras, de todo. La confusión que hay en la calle cada día, yo estoy en la calle, por eso hablo así. El creyente más admiramos las grandezas que tenemos de Dios. Más podemos admirar la grandeza de Dios. No hay nada que pidamos al Señor y no lo tengamos. Cuando oramos y todo lo que nos hace falta, el Señor nos lo da muchas veces a su tiempo, pero a mí todo lo que le he pedido hasta ahora me lo da casi todo. Y si algo me ha dado y no es correcto, me lo ha quitado otra vez. Entonces, tenemos que fijarnos el poder que tiene la oración. Luego la iglesia. Hablamos de la iglesia del templo. La iglesia del templo. Tenemos los miembros de la iglesia. Los miembros y líderes de la iglesia. Aquí podemos ver nosotros la respuesta de Dios que nos da en nuestras vidas a través de la oración. Cuando oramos, lo que le pedimos al Señor, la respuesta que tenemos. Y luego tenemos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto la iglesia lo tiene y vive y experimenta su propia realidad y el poder de Dios. Es el testimonio que tiene el templo a través de los miembros de la iglesia. Y por eso tenemos que ser el pilar de la iglesia y de la obra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, somos creyentes y pertenecemos a ese linaje escogido. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, no a la iglesia del hombre. Lavados por la sangre de Cristo y perdonados por la redención y del Señor por su gracia. Hoy, hermanos, podemos decir que confiamos en plenitud en el Señor. No podemos tener ninguna duda. Vemos, hermanos, cómo Jesús acompaña y conoce a cada uno de sus hijos. No importa en el lugar que estés, no importa en el lugar que te encuentres, no importa la condición en que estés, Jesús está ahí esperándote con la puerta abierta.
En este caso, Pedro estaba en una fría cárcel, estaba encadenado y estaba muy limitado. Y ahí estaba Jesús trayendo libertad. Hermanos, el Evangelio, yo el otro día le digo a un hermano, en una iglesia de aquí, allí en el mercado, digo, ¿qué es el Evangelio? No sabía contestarme. El Evangelio no son de falsos profetas, no son de palabras de hombres. ¿Qué es el Evangelio? Te pregunto, que ya llevas años. Y dándome vuelta no sabía, pues el Evangelio es solamente, es poder, el poder de Dios, son milagros y es sanidad, no es más nada, no es palabra de hombres, que estáis muy confundidos muchas veces. Eso se lo decía el otro día a un hermano. Algunos creyentes, cuando le dices, lo mejor está por venir, ya tenemos otro problema. Ven su vida espiritual como una autopista, sin prisa, toda recta. ¿Qué quiero decir con esto? Sin prisa, el domingo a la iglesia y no quieren saber más nada de la vida cristiana ni de nada. Ya con eso ya están bien. Bueno, cuando tú le dices lo mejor está por venir, ya tenemos un problema. Tenemos que ya en la autopista se le viene una montaña, se le viene una roca, le tapa el camino, viene el oso, viene el león y al final lo tiene muy complicado. Y la vida cristiana es así. Te aparecen 1000 cosas cada día y uno tiene que superarlas, porque para eso tiene el poder de Dios, para superar todas las dificultades que tiene, porque tenemos la Biblia, tenemos la oración y lo tenemos todo. Y eso es lo que mucha gente no lo quiere. Hay 1000 cosas que nos aparecen y ahí aquí te dice el Señor, yo voy delante de ti en cada batalla, yo estoy contigo y voy a seguir sacándote y enseñándote a caminar y vas a cumplir el propósito que tengo para ti, pero tenemos que esforzarnos en caminar correctamente delante de Dios. El poder de la oración es lo principal que tenemos cada día antes de leer la Biblia. La oración, ¿qué es? Es como la levadura que fermenta la masa, o como la luz, cuando entró el ángel a la prisión, que se encendió la luz. Pues eso es la oración. Si la oración te ilumina y fermenta toda tu vida, hace crecer en el interior. Y eso es lo que es el poder de la oración. La oración es la herencia que debemos de gozar cada día. Y eso no lo perdemos muchas veces, de gozar esa herencia que tenemos. Una pregunta que yo hago en esta tarde. Pedro estaba preso en la cárcel, estaba encadenado. Examinémonos con nuestros problemas que nosotros tenemos en esta tarde. La palabra de Dios te dice que debemos confiar en Jesús. Dice Jesús, yo vencí al mundo, reconozcamos y creamos que Jesús nos puede liberar de esas cadenas de esclavitud que tenemos hoy. Y hay cadenas que oprimen nuestras vidas, que ese es el problema. Hay cadenas que oprimen nuestras vidas. Hermanos, así sea el cristiano más fiel, como fue Pedro, pero yo te digo aquí en esta tarde que siempre buscará la forma de prenderte Satanás. Como tú no estés bien preparado, siempre Satanás buscará la forma de prenderte. Si no estás preparado, muy difícil serás de soltar esas cadenas. Las cadenas roban la libertad, hermanos. Para tu vida no lo dejes escapar, vayamos agarrados en la mano de Jesús y pongamos nuestros problemas la libertad que el Señor nos da. ¿Amén? Amén. Bueno, pues hasta aquí tenemos el mensaje. Que Dios los bendiga y espero que lo hayáis entendido.